En este video veremos el tema de ángulos semi-inscritos. Anteriormente ya discutimos ampliamente lo que son y las propiedades de los ángulos inscritos. En este momento solo quiero recordar un poco la definición de ángulo inscrito, pues a partir de ella entenderemos de mejor manera qué es un ángulo semi-inscrito. Habíamos visto que un ángulo alfa, como el que está aquí representado, es un ángulo inscrito. Y es un ángulo inscrito pues tiene su vértice sobre la circunferencia y tanto su lado inicial como su lado final son cuerdas o diámetros de la circunferencia. Ahora, si nosotros pensamos esto dinámicamente, es decir, supongamos que el punto C se empieza a mover y se empieza a acercar hacia el punto B. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el punto C, en lugar de estar donde está, se moviera aquí y ahí estuviera nuevamente? Pues entonces el ángulo inscrito ABC ya no sería el negro, sino que sería ahora el que estamos pintando de rojo. Si C siguiera moviéndose hacia B, llegaría un momento en que está muy cerca de B. Y en todo momento la recta BC cada vez le va pasando esto. El punto, y creo que ya se lo están imaginando, es que va a llegar un momento en que C se va a encimar con B. Y en tal caso, cuando suceda eso, la recta BC o la recta determinada por B y por C ya no va a ser una cuerda, sino que ya va a ser tangente. Vamos a representar esa situación. Acabo de hacer el dibujo. Si se fijan, en el primer esquema, es decir, en el del ángulo inscrito, todo el tiempo el arco es el arco AC. Cuando el punto C se va desplazando hacia B, el arco AC también iría creciendo de tamaño. Ahora, lo que me interesa es que pensemos entonces en este momento cuando C y B coinciden, entonces el ángulo alfa no es difícil darse cuenta que sería este. Y creo que tampoco es difícil darse cuenta es que entonces su arco o el arco que está subtendiendo sería el arco AB. Y por lo tanto, su ángulo central, para pintar su ángulo central tendríamos que irnos al centro y desde el centro pintar el ángulo que abarca el mismo arco, porque estamos suponiendo que el arco que abarca es este. Y por lo tanto, un ángulo, vamos a decir que se llama inscrito, si es un ángulo como este, es decir, un ángulo que se forma con una cuerda y con una tangente. Esa es la definición de ángulo semi-inscrito. Entonces, en esta parte voy a recalcarlo un poco más. Dada la explicación que di, es decir, pensar que el punto C se movió hasta llegar al punto B, podríamos pensar entonces que un ángulo semi-inscrito es un caso particular de un ángulo inscrito. Y de hecho tal forma de verlo a mí me parece correcta. Ahora, y en ese sentido, si un ángulo semi-inscrito es un caso particular de uno inscrito, deberían de comportarse como los inscritos. Es decir, con esta explicación debe de sonarnos razonable que si a este ángulo yo le llamo alfa y que si a este que es su ángulo central yo le llamo beta, debe de sonarnos totalmente razonable
que se siga cumpliendo que 2 veces alfa sea igual a beta. Es decir, que también en un ángulo que también en un ángulo semiinscrito se vale que es la mitad de su ángulo central correspondiente. Entonces, lo que tenemos que demostrar en una figura como esta es que 2 veces alfa es igual a beta. Para hacerlo utilizaré un nuevo dibujo. Supongamos que tenemos la figura como la que acabamos de pintar y sabemos que lo que queremos demostrar es que 2 veces por demostrar que 2 veces alfa es igual a beta. Ahora, nuestras hipótesis son que la recta L es tangente. Y sabemos, porque así dimos la definición, que si es tangente, entonces L es perpendicular a OB. Esa fue la definición que dimos de recta tangente en el punto B. Además, sabemos que alfa es un ángulo semiinscrito que abarca el arco AB y que beta es su ángulo central correspondiente. Ahora, como ya hemos venido haciendo, vamos a trazar o hacer el trazo adecuado que nos permitirá seguir trabajando. Tal trazo adecuado es prolongar BO hasta que corte otra vez a la circunferencia. Le vamos a llamar E a tal punto. Y aquí ya nada más es cuestión de darnos cuenta de algunas cosas. Primera cosa, este ángulo que le voy a llamar alfa 1 es un ángulo inscrito de los que ya conocemos. Y este que estoy pintando aquí, que le voy a llamar beta 1, es su correspondiente ángulo central. Y es fácil darse cuenta que eso es cierto porque ambos abarcan este arco. Entonces podemos decir que 2 alfa 1 es igual a beta 1. Por otra parte, sabemos que el ángulo EBD es igual, este ángulo EBD es igual a pi medios, pues la recta L es perpendicular al segmento OB. Es decir, este ángulo es el que aquí pintamos como recto de rojo. Además, lo que también sabemos es que el ángulo EOB, es decir, todo este es un ángulo llano que mide pi. Con esto ya casi acabamos, porque ya nada más es darnos cuenta que ya tenemos todo lo necesario. Si nos fijamos, alfa 1 más alfa es igual al ángulo recto, es decir, podríamos decir que alfa 1 más alfa es igual al ángulo EBD, que es pi medios. Entonces lo voy a escribir, alfa 1 más alfa es igual al ángulo EBD, que es a su vez pi medios. Y también sucede con estos dos, el ángulo beta 1 más beta también es igual al ángulo EOB, que es pi, es igual al ángulo EOB, que es pi. Ya con esto podemos hacer los despejes correspondientes. A partir de esta igualdad, podemos decir que si la multiplicamos por 2, lo que obtenemos es que 2 alfa 1 más 2 alfa es igual a lo doble de pi medios, que es pi. Y esta igualdad la volvemos a escribir, no le hacemos nada, y tendríamos que beta 1
más beta también es igual a pi. Por lo tanto, como ambas son iguales a pi, podemos decir que de estas dos podemos sacar la implicación que 2 alfa 1 más 2 alfa es igual a beta 1 más beta. Pero como aquí arriba ya teníamos que 2 alfa 1 es igual a beta 1, quiere decir que 2 alfa 1 con beta 1 los podemos cancelar y entonces solamente nos va a quedar que 2 alfa, por lo tanto 2 alfa es igual a beta, que es justamente lo que queríamos demostrar. Bueno, con esto, como ven, ya se acabó la demostración, ya quedó demostrado, y quedó demostrado que también en un ángulo semiinscrito se vale la propiedad de que él es igual a la mitad de su respectivo ángulo central, lo cual era de esperarse. Le voy a dejar hasta aquí en este video y en el siguiente empezaremos a ver los ángulos exteriores y los ángulos interiores.